La paz del Señor, querido hermano y querida hermana. Epístola a los Proverbios, capítulo 31, versículo 10 al 13, punto 19 al 20, punto 30 al 31. Una mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Vale mucho más que las perlas. Su marido se fía de ella y no le faltan riquezas. Le trae ganancias y no pérdidas todos los días de su vida. Adquiere lana y lino, los trabaja con la destreza de sus manos. Extiende la mano hacia el uso y sostiene con la palma la rueca. Abre sus manos al necesitado y extiende el brazo al pobre. Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura. La que teme al Señor merece alabanza. Cantadle por el éxito de su trabajo, que sus obras la alaben en la plaza. Salmo 127. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del Señor, que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 6. En lo referente al tiempo y a las circunstancias, no necesitáis, hermanos, que os escriba. Sabéis perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche, cuando estén diciendo paz y seguridad. Entonces de improviso les sobrevendrá la ruina, como los dolores de parto a la que está encinta, y no podrán escapar. Pero vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas, para que ese día no os sorprenda como un ladrón, porque todos sois hijos de la luz e hijos del día. No lo sois de la noche ni de las tinieblas. Así pues, no durmamos como los demás, sino estemos vigilantes y despejados. Secuencia del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 14 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre que se iba al extranjero llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos de plata, a otros 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo, Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo, muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo, Señor, 2 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo, muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y dijo, Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra, aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, eres un empleado negligente y holgazán, con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene, y a ese empleado inútil echadlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Se acerca el final del tiempo litúrgico y por lo tanto las lecturas versan en la venida del Señor. Son lecturas apocalípticas. ¿Cómo quiere encontrar al Señor a la mujer? Dice el libro de los Proverbios, hacendosa, produciendo frutos espirituales, bien juiciosa, piadosa, pendiente de las cosas de Dios, y si está casada, de las cosas del hogar, de mantener a sus hijos en formación católica, etc. San Pablo, en la epístola que proclamamos, también nos está diciendo
que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Va a llegar como un ladrón en la noche, de repente. Nadie va a saber cuándo llegue el Señor. Y San Pablo dice, cuando se esté firmando la paz y seguridad en el mundo entero, una paz sin Dios, una seguridad sin la iglesia, entonces sobrevendrá de repente la ruina, dice San Pablo. Así que cuidado cuando estemos escuchando de seguridad, de paz y seguridad. Cuando se firmen pactos de paz con esos falsos ecumenismos, dejando a Dios a un lado, la doctrina católica a un lado, ese es lo que dice el numeral 675 del Catecismo. El precio de esa paz y esa seguridad es la apostasía, es la apostasía de la verdad. Entonces, sobrevendrá la ruina, como los dolores de parto a la que está encinta y no podrán escapar. Una mujer cuando le vienen dolores de parto, necesita dar a luz, ya no le queda otra, ¿cierto? Así dice San Pablo que va a ser ese tiempo de la venida, que antecede a la venida de Cristo. No nos va a dar tiempo de arrepentirnos ni de hacer nada. Por eso nos está pidiendo que no durmamos como los demás, sino estemos vigilantes y despejados, sin pecado. Acuérdate del evangelio anterior de las vírgenes prudentes e imprudentes. Creo que fue el domingo pasado. Por eso nos está enseñando el Señor a llenarnos de buenas obras, que estemos sobrados, generosos en buenas obras de caridad, porque el juicio va a ser estricto para aquellos que no tuvieron misericordia. El Salmo 25, el Evangelio capítulo 25 de San Mateo, del versículo 14 en adelante, está narrando esa parábola que en otros momentos ya la hemos meditado, la parábola de los talentos. Uno recibe 5 talentos, Dios nos dio 5 sentidos, ¿cierto? La capacidad de ver, la capacidad de escuchar, la capacidad de hablar, la capacidad de oler, la capacidad de el tacto. Entonces, hermanos y hermanas, esos 5 sentidos tenemos que utilizarlos para cosas de Dios, ¿cierto? Para predicar la palabra, para escuchar la palabra, para contemplar a Dios. Los pobres de espíritu son muy agradecidos con la naturaleza, el aire que respiramos, los frutos de la tierra. Todo es un don de Dios. Y estos sentidos están para eso, para hablar de Dios, para contemplar a Dios, para sentir a Dios. Dios nos habla. Dios no le habla a aquel que decide no creer en Dios, pero aquel que cree en Dios ve a Dios en todas partes, en la creación misma, en el prójimo. Hermanos y hermanas, también le dio 2 talentos a otro, inteligencia y voluntad, 2 propiedades de nosotros que son de Dios, nos las regaló. Inteligencia para discernir el bien del mal, voluntad para amar a Dios, estamos hechos para amar a Dios. Y otro recibió un talento, la sabiduría, que es el primer don de todos los dones, de los 7 dones del Espíritu Santo. Está la sabiduría, ¿cierto? Que es la reina de todos los demás dones. Congenia la inteligencia y la voluntad. Y este hombre que recibió ese talento, lo escondió la sabiduría de Dios. No quiso, tal vez le dio pena, vergüenza, trabajar para Dios. Entonces Dios nos dice en el Evangelio que si nos avergonzamos delante de Él, delante de los hombres por Dios, entonces Él también se avergonzará de nosotros delante de los ángeles. Entonces la sabiduría no se puede ocultar. No se puede ocultar una luz o ponerse debajo de un celemín, no sé, para que alumbre a todo el mundo. Entonces ese hombre que tenía la sabiduría estaba en la responsabilidad, en el deber de dirigir sus 5 sentidos, su inteligencia y su voluntad hacia Dios, pero lo escondió. Entonces, hermanos y hermanas, Dios nos ha regalado todos esos talentos, 5 sentidos externos, la inteligencia y la voluntad, y nos regaló sabiduría. Aprovechémosla, pongámosla a producir los frutos que de alguna manera le debemos a Dios. Nosotros somos simples administradores de este mundo. Con lo poquito o lo mucho que Dios te dio, debes pedirle a Dios sabiduría. ¿Y cómo alcanza la sabiduría? En gracia, viviendo en gracia de Dios. Porque dice aquí el texto: Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembres, recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Sabemos que Dios es exigente y que nos va a exigir en el día del juicio.
y aún así no damos frutos. Hay gente que sabe que Dios es exigente, que tiene una doctrina católica pura, manifiesta. La doctrina católica nos invita a comulgar el cuerpo de Cristo en gracia, a utilizar los sacramentos, pero aún así queremos vivir como protestantes, ¿cierto? No pasa nada, Dios es amor y misericordia y no nos exigimos, cuidado. Por eso Dios nos va a decir, holgazanes, holgazanes. El que tiene se le dará mucho más y le sobrará. ¿Por qué? Porque el que tiene la gracia de Dios es el que puede hacer fructificar todas las cosas divinas, todos los dones que Dios le ha regalado. Y el que vive en pecado mortal, por muchas cosas buenas que haga, no va a fructificar, porque el pecado trae destrucción. Aunque haya una vanidad, aunque haya una apariencia de bien, el pecado termina realmente mal, termina en un desastre. Que Dios nos regale la gracia de multiplicar todos estos talentos que el Señor nos ha regalado. Que Dios te bendiga, que la Reina de la Paz te conceda su bendición maternal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz domingo.